Bueno, muy bien, vamos a hablar de una palabra que usted ha oído mucho, yo la he oído mucho y yo no la entendía, la verdad. O sea, yo he entendido esa palabra, pero la he entendido muy de ras, ¿no? La hemos estudiado. Cuando estudié teología, a uno le hacen hacer un estudio, escribirla, buscar el origen, y uno lo hace. Teológicamente lo hice. Digamos que en su momento presenté mi trabajo, pero no había sido revelado a mi corazón. Entonces hay palabras que usted las entiende teológicamente, las comprende, pero no quiere decir que porque las comprenda ya fueron reveladas a tu vida. Entonces tienen que ser reveladas para que uno diga, wow, esto ya forma parte de mi vida. Entonces hay una palabra, son varias, ¿no? Pero vamos a hablar de esta que es la palabra salvar o salvación. Y uno siempre que lee la Biblia, normalmente uno interpreta la palabra salvación bajo un solo piso, ¿no? Vamos a decir que la palabra salvación tiene como dos o tres o cuatro pisos, pero vamos a hablar de tres. La palabra salvación, efectivamente, en hebreo es Yeshua, o sea, Jesús. Por eso quiere decir Jesús es salvador porque la palabra es Yeshua. Y Y esa palabra salvar, pues nosotros normalmente la aplicamos casi siempre que leemos la Biblia sin ver el contexto, creemos que está hablando de salvación de la vida eterna, o sea, de la salvación por gracia. Pero o que se pierde la salvación o que se gana la salvación, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, todo eso es interpretado normalmente y rápidamente como salvar la vida de ir al infierno. Y eso es verdad, o sea, ese es el primer piso, por llamar, esta palabra salvación está compuesta de tres pisos, ¿no? O de cuatro, pero vamos a hablar de tres. Entonces, se emplea en una variedad de situaciones y contextos que si uno no mira, como hemos aprendido acá los jueves, el texto y el contexto literario, el texto y el contexto histórico, ¿cierto? Tenemos que ver para quién fue dada, quién la dio, en qué momento, para qué grupo era. Entonces, mientras que no se haga esa hermenéutica, esa exégesis de la palabra, pues podemos caer en errores e interpretar mal. Muchos, por ejemplo, piensan que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque cuando toman los versículos de salvación, no miran el texto y el contexto que se está refiriendo a otro tipo de salvar. Y ya vamos para allá, entonces, para no adelantarnos. Entonces, eh, ya hemos hablado de todo esto, pero el término en griego es koiné, o sotso, koiné sotso, ¿no? Es una palabra, a la final eso es lo de menos, pero tengo que hacer claridad para que usted entienda que en griego, en hebreo, incluso en arameo también está. Quiere decir salvar, eso es lo que quiere decir en el griego. Cuando se hace la interpretación de la palabra de la Biblia, esos términos que son más amplios solamente los dejan como salvar, en español salvar, e incluso en inglés igual. Entonces, ese salvar, pero también puede ser salvar de la muerte, salvar de un peligro, salvar de que le van a robar, salvar de que lo van a matar. Eso es salvarlo también, ¿no? Que le conservó la vida, que lo sanó, que salvar es que salvar también se puede traducir en la Biblia, o hay muchos lugares donde la palabra quería decir sanó, le sanó, o sea, le salvó. Por eso muchas veces Jesús decía, tu fe te ha salvado. ¿Y qué fue lo que hizo en el contexto cuando tú leas el versículo? Le sanó de ser mudo, sordo, cojo, lo que fuera. Entonces, esa palabra salvar tiene también con no solamente que lo libró de la muerte, que lo salvó de la muerte, que lo sanó, sino tiene que ver con protección y provisión. O sea que la palabra salvar es que le dio, o sea, le proveyó, le dio recursos, le dio una cementera, le dio un cultivo, le dio. Eso lo salvó de morir o de estar sin trabajo. Entonces, el libro de los Hechos se emplea la palabra sozo, ¿no? Del griego, una vez para decir que la salvación que Dios brindó a los israelitas a librarlos de la esclavitud de Egipto. Entonces, por ejemplo, el Señor allá en Hechos 7:25 dice que
el Señor los salvó cuando los sacó de Egipto. Entonces, miremos esa palabra. Vamos a comenzar ya para entender mejor. Estamos estudiando todos estos días. Hemos hablado del Espíritu Santo. Pero donde más queremos centrarnos, porque toda la Biblia habla del Espíritu Santo, es en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, el Espíritu Santo desde el comienzo ya está ahí. Pero hoy, como vamos a concentrarnos en la palabra salvar, entonces vamos a ir a la parte de Hechos 7:25. ¿Qué está pasando? Les voy a dar el contexto. Uy, esta parte es tan bonita. A mí me aclaró tanto esto. Resulta que desde el 6 hubo una elección de los diáconos, pero cuando llegamos al 7, hay una, bueno, más bien desde el 6:8, Esteban lleno de gracia y de poder. Esteban, el primer mártir que hubo de la iglesia, que lo mataron a piedra, y el que dirigió ese asesinato fue Saulo de Tarso. Después se conoció como Pablo, el apóstol Pablo, pero antes era un sicario, antes era un terrible asesino y perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Y cuando tú lees la defensa que hace Esteban de cómo fue que, por qué él defendía el evangelio, o sea, la buena noticia de que Jesucristo era el Salvador, entonces él hace un recuento de todo lo que era el Antiguo, Nuevo Testamento, los patriarcas y tal. Y cuando tú lees ahí vas a entender muchas cosas que no entendías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, le voy a dejar ahí para que estudie. Yo no lo voy a hacer hoy porque no es el tema de hoy, pero le dejo esta inquietud. Normalmente, esto no se lo cuento a todos porque me gusta que lo estudien. Cuando uno lee la Biblia, uno siempre dice, no, las tablas de Dios, Dios mismo se las entregó a Moisés. Y Dios habló con él en la zarza que ardía, ¿cierto? Esas son cosas que nosotros, y Dios abrió el mar, y bueno, entonces, pero cuando tú lees a Esteban, Esteban aclara todo el Antiguo Testamento desde un contexto de Cristo, un contexto de gracia. Y por eso es bueno que usted lea siempre la palabra de Dios voy a leérsela acá en esta versión que me gusta mucho. Y les quiero hacer énfasis en esto porque cuando tú lees con el contexto, wow, la cosa cambia totalmente. Decíamos que era el 8, 7:8. Miren lo que dice acá. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, así que cuando nació su hijo Isaac, está hablando Esteban dando su defensa, ¿cierto? Lo circuncidó al octavo día. Bueno, sigamos. Pero vamos entonces a qué dice acá el que tenemos que leer 7:25. 7:25. Leamos desde el 23. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio mataba a un israelita. Entonces Moisés salió a la defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Viene la primera palabra, salvación. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta que Dios los envió para salvarlos. Es la palabra en la Reina Valera. En esta versión dice para rescatarlos. Vea, entonces la palabra salvación también quiere decir rescatar. Rescatar. Y nosotros siempre la usamos como salvación eterna. La vida eterna, la salvación eterna. Pero no, ese es apenas el primer escalón. Entonces mire que por otro lado se usa en Hechos 27. Vamos a ir a Hechos 27:31. Hechos 27:31. Miremos otra forma de cómo se emplea la palabra salvación. La palabra salvación de otra manera. En esta versión ya nos da como la traducción, por decirlo así. Desde el 30, luego los marineros trataron de abandonar el barco. Aquí lo que pasa es que Pablo es llevado preso en un barco y el barco naufragia, perdón. Y se va a hundirse y todo, y él ora a Dios y lo salva y llegan a una isla. Y mire lo que está pasando. Lo llevan para Roma ya, para entregarlo en Roma. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron
el bote salvavidas como si estuvieran echando ancla desde la parte delantera del barco. El 31. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Todos ustedes morirán, pero para salvarse tienen que quedarse a bordo. Entonces aquí está dando esa palabra: serán salvos si ustedes no se bajan del barco, que es lo que dice la Reina Valera. Aquí dice: todos ustedes no morirán, pero la palabra que se usaba allí es: ustedes serán salvos. Si se bajan, no van a ser salvos. Entonces está hablando de que sanos y salvos, serán sanos y salvos. Esa es la interpretación. Y aquí en esta versión no dice sanos y salvos, sino dice: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Esa es la palabra salvación. Entonces quiere decir también proteger, sanar, sanos y salvos. Esa palabra se puede traducir, la palabra salvar, como sanar, 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 o liberar de la muerte, liberar de la muerte. Entonces, mire que todo esto, miremos el 27:44. El 27:44, en la versión Reina Valera, dice: salvos también puede significar curar, sanar. Sanar y curar físicamente, no está hablando solamente en el área espiritual, sino físicamente puede suceder. Miremos lo que dice el 27:44. 27:44. Los demás se sujetaron a las tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Todos escaparon sanos y salvos hasta la costa. Entonces la palabra salvación, esa palabra soso, esa palabra sot, es S-O-T-S-O, sotso. Esa palabra en hebreo, Jesús o Yeshua, es salvación, tiene que ver entonces no solamente con lo que tú crees que, ay no, que fui salvo, entonces fui salvo solamente para la vida eterna. No, ese es el primer piso, pero el segundo piso, y es la gracia de Dios, ahí es donde tenemos que entender la gracia tan hermosa de Dios, la gracia del Señor Jesús en ese contexto tan bonito de que Él no solamente te salva para vida eterna, sino que también te salva, quiere decir, también te protege, también te cuida, también te sana, también salvar es salvarte de una quiebra, te salva de la quiebra financiera, eso también quiere decir salvar. Mire que la palabra salvar o salvación tiene unos contextos muy, muy especiales, muy especial que no hemos detectado tan fácilmente. Hay muchas otras más, digamos, versículos en Hechos. Hechos 4:9. Vamos a Hechos 4:9. Miremos esta otra parte de salvar. Hechos 4:9. Cuando sotso, como decimos, también significa curar, sanar. Pero también hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a una persona, a un enfermo, y de cómo fue curado. Entonces miremos esta parte. A ver, el 4:9 dice la palabra de Dios en la Reina Valera: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido salvo o sanado. ¿Qué tal? Esa es la palabra salvo o sanado. Y acá en esta, como dice, Hechos 4, el versículo 9. Hechos 4, perdón, sí, 9. Hechos 4:9. ¿Cómo dice acá? Perdón, lo reviso. Hechos 4:9. Entonces dice aquí en la otra versión: nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado o salvado? ¿Sí ve? Entonces la palabra también, ese sotso, se usa para sanar, para sanar. Es igual. Y el 14:9. Vamos al 14:9. 14:9. Entonces yo quiero que usted, cuando lea la Biblia
y aparezca la palabra salvación, porque vamos a ir a unos versículos, no hoy, pero luego, por ejemplo, en Hebreos 6 y Hebreos 10, donde habla de que se perdiera la salvación, pero por no interpretar bien, entonces pensamos que la salvación se pierde, pero allí lo vamos a aclarar cuando lleguemos a ese momento. Miremos entonces en el 14:9, también, para que podamos, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser salvo o sanado, ¿ya? Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí esta palabra de salvación o soso se traduce como lo que hizo, lo sanó. Dios sanó, dice, tu fe te ha sanado, o sea, levántate para ser sanado. Entonces esa palabra sanar aquí es soso, que también es la que se usa para salvación. Esa es la misma palabra. Entonces, mire que todo esto que estamos hablando tiene que ver con esa virtud del Espíritu Santo, que él es el que hace esos milagros, Él es el que salva, Él es el que sana, el que protege, el que cuida, el que da alimento y todas esas cosas. Entonces, mire lo que yo tengo acá como un lindo resumen. Entonces, la palabra salvación habla en el momento, ¿cierto? En que tenemos aflicción o tenemos problemas. Esa palabra salvación la podemos entender de esos tres pisos, ¿no? Entonces ya sabemos que Jesús, la primera es que Jesús vino a salvar al mundo. Esa palabra salvación o soso en griego es salvación también, pero esta es salvación de vida eterna. Esta es una salvación de vida eterna. Y se puede entender de estas tres maneras, ¿no? Primero, salvación, que es la salvación que conocemos por gracia, o sea, por fe somos salvos. Esa palabra salvación es salvación, salvarnos de ir al infierno, salvarnos, porque dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos salvó de la muerte eterna. Esa palabra soso también aquí es en el contexto, cuando tú la lees en el contexto, está hablando de salvar de ir al infierno. Eso es por qué, porque Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Eso es, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Sino que tenga vida eterna, ¿no? No se pierda, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, esa primera salvación, esa primera interpretación, ese primer piso, tiene que ver ese soso, lo podemos interpretar de acuerdo al contexto con salvación eterna. Eso sí, téngalo por seguro. O pérdida, no de la salvación eterna, sino pérdida. Entonces, ¿qué salvación es la que perdemos? Muchas veces cuando tú lees el contexto y el texto, vas a descubrir que está hablando de sanidad o de librarlos de algún peligro o librarlos de que los maten, pero no es la vida eterna, sino de que los maten. Entonces, los salvó, pero si no hacen esto, no los salvará. Pero no se refería a no salvarlos de la vida eterna, sino no salvarlos de la muerte por ser, por ejemplo, por ser tercos o por ser pecadores, que eso es diferente. Entonces, esa primera parte, acuérdese, tiene que ver necesariamente con la salvación eterna. Ese soso en griego o en hebreo, la palabra Yeshua, Jesús. Entonces, hay otra, ¿no? Que Dios nos da también para poder entender, y es esa salvación por gracia vino por fe. Esa fe que necesitamos para creer, para ser salvos, para la vida eterna, la coloca el Espíritu Santo cuando tú hablas el Evangelio o cuando tú oyes el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya hemos dicho, es que Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la gracia, Jesucristo es salvación. Entonces, Evangelio es oír las buenas noticias de Jesucristo. Eso es Evangelio. Y cuando tú oyes esas buenas noticias, el Espíritu Santo pone en ti la fe suficiente para creer en Jesús, para ser salvo. Es ahí. Pero luego esa otra fe que se necesita para el momento. Por ejemplo, estamos en una enfermedad. Tú necesitas fe para ya ser sano. Tú necesitas fe para pagar una deuda. Tú necesitas fe para ser salvo de que te echen de la casa,
para ser salvo de un divorcio, para ser salvo de una quiebra, para ser salvo de un engaño, para ser salvo de una desnutrición, para ser salvo, bueno, y ahí puede ponerle usted mil cosas. Esa palabra soso, salvar, se usa la fe para salvar inmediatamente. O sea que Dios es proveedor de una salvación para vida eterna, de una salvación permanente, o sea, diaria, que es para la salud, para salvarme de la muerte, para salvarme de la enfermedad, para salvarme de la postración, de la quiebra. Esa es también la misma palabra salvar, pero con el contexto lo que está refiriéndose es a salvarte de algo que te va a suceder, de algo que te va a suceder. Entonces, como hemos leído ahí en Hechos, ¿no? Así como Dios dice que después de que Dios salvó, envió a su Hijo y salvó al mundo, el Señor lo sentó a la diestra de Él y allí gobierna. Y tú y yo estamos allá espiritualmente sentados con Jesús, en Jesús, sentados en lugares celestiales. Pues si ya tú estás sentado en lugares celestiales, ya no hay echada para atrás. Cuando Dios te mira a ti, Él miras a su Hijo. Cuando Dios mira a Abimael, miras a Jesús. Por eso de mi Padre amado no podría salir nada malo para mí, porque Él mira a su Hijo. ¿Cómo va a hacer algo contra su Hijo, cierto? Eso es algo muy lindo, muy chévere. Entonces necesitamos también fe para esa salvación diaria, para esa salvación de momento, para esa salvación día a día. Entonces, por ejemplo, nos vino el COVID. Necesitamos que Dios nos salve de esas consecuencias, que nos salve de morir por el COVID, que nos salve de que nuestros pulmones colapsen. Esa palabra salvación se usa para eso, la palabra soso. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo cambia el concepto ahora de la palabra salvación? Entonces, eso es lo lindo. Entonces, que Dios viene a traernos esa linda y hermosa salvación. Esa palabra tiene una riqueza. Y yo sé que usted no se va a quedar ahí conforme con eso, sino que va a empezar a investigar, a mirar en la palabra, a buscar en... Ya les he enseñado que en la Biblia paralela, cuando tú miras la Biblia paralela, ella te da varias opciones. Verlo en griego, verlo en hebreo, verlo en contexto, ¿cierto? Texto y contexto. Y verlo también, abajo le da como los versículos paralelos, que son similares, que están hablando de lo mismo, con el mismo contexto. Eso, por eso, esa Biblia paralela, usted no tiene que bajarla, esa está ahí en internet, usted solamente coloque la palabra salvación o salvar y coloque Biblia paralela, ¡pum! Y vaya y empiece a investigar. Y ahí comience con cualquier versículo. Entonces, como tú y yo estamos sentados con el Señor en espíritu allá en lugares celestiales, Dios el Padre lo que ve es a su Hijo, él no ve nada malo en su Hijo. O sea, como no ve nada malo en su Hijo, no puede ver nada malo en ti. Esa es lo hermoso. Entonces, Cristo Jesús, ya no vivo yo, sino vive Cristo Jesús en mí. Las obras que yo antes hacía, ahora las hago en el Hijo de Dios, que me salvó. La segunda palabra entonces es esa salvación, es relacionada por ejemplo, cuando tú vas a Efesios 6, habla del casco de la salvación. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? El casco de la salvación, el yelmo de la salvación, dice en la Reina Valera. Cuando dice que el casco de la salvación, no por ponerse un casco usted va a tener vida eterna, se va a salvar del infierno, no. Está hablando de que le salva ¿qué? Sus pensamientos, que Satanás meta acá, implante mentiras, engaños, trampas. Entonces el casco, el yelmo de la salvación, no está hablando de la salvación eterna, está hablando de una protección diaria, de una protección contra un ataque que quiere meterle una mentira, depresión, ansiedad, miedo, tristeza, engaño. Eso es. Entonces, por eso la palabra salvación se relaciona mucho con ese casco de la salvación, el casco de la salvación. Y en Efesios, ¿se acuerda? Pero esta salvación es diaria. Esa es la que el Señor Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos, yo estaré siempre con vosotros, nunca os dejaré, nunca los voy a abandonar, nunca los voy a dejar. Esa es esa palabra salvación. Entonces
tiene una connotación muy preciosa esa palabra salvación o sozo en el sentido de salvarte de una quiebra, salvarte de. Cuando tú dices, yo iba por esa calle y yo vi allá unas personas, wow, que estaban muy peligrosas. Y de pronto el Señor me dijo, volteé por acá y no sé qué. Y claro, Dios me salvó. ¿De qué lo salvó? ¿De la muerte al infierno? No. Lo salvó de que lo atracaran, de que lo robaran o de que lo mataran. Es esa palabra salud. Entonces, siempre que leas, perderás, no serán salvos, ¿cierto? Yo mismo procuro seguir hacia la meta, no sea que de pronto yo mismo también pierda mi salvación. Y, ay, vea que también se pierde. No, cuando tú miras el contexto, entonces descubres de qué se trata. Siempre tenemos que mirar ese contexto. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:8, el apóstol Pablo dice algo. Dice así, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, ¿qué es esperanza? Entonces mire que ahora hay otra palabra, salvación, pero esa salvación ya no es para vida eterna, ni es la salvación para el día a día. Esta salvación habla de esperanza. Esta salvación habla de que tendremos una salvación, una esperanza de ser salvos, pero no es la esperanza de ser salvos de la vida eterna, no, esa ya la obtuviste, yo la obtuve en el momento en que tú creíste que Jesucristo pagó por todos tus pecados, ya no hay más para atrás. Recuerda que ya él cuando dice algo, él lo cumple. Entonces aquí no está hablando de esa esperanza de la salvación, de la vida eterna, sino está hablando de la esperanza de la salvación. ¿De qué? Provisión, sanidad, libertad, ¿cierto? Salud, bienestar. Entonces, por eso tenemos que, hoy día usamos esa palabra de esperanza con otro sentido, con otra connotación, muy superficialmente. Las personas usan la palabra en todo tiempo diciendo, ay, espero que me vaya bien, espero que me paguen, espero que me sane, espero. Esa esperanza suena es como a suerte. No tienen la certeza. Pero nuestra esperanza, tu esperanza y mi esperanza, si tú estás, por ejemplo, sin trabajo y tú dices, no hay, ojalá que yo pueda conseguir trabajo, tengo la esperanza, que eso no es esperanza, estás usando mal el término, porque esperanza es algo que va a suceder. ¿Por qué? Pues porque lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, no es que ojalá suceda, pueda ser, cruce los dedos a ver. No, cuando Jesús lo dijo, cuando Dios lo dijo, es porque hay una esperanza viva, es como una ancla segura. Sabemos de que vamos a tener trabajo. ¿Por qué? Porque Dios prometió que Él quería lo mejor para ti. Alguien que está enfermo, enfermedad terminal o no terminal o lo que sea. Hoy llamó a un pastor que necesita una medicina para una señora por allá que vive como en la selva. Una inyección que vale mucha plata, como 480.000 pesos. Yo por ahí voy a mandar el datito a ver si alguien la tiene. Pero, pero nos pareció como triste. Es para algo el artritis. Entonces un pastor se atrevió a decirle, mira pastor, yo sé que vamos a buscar la inyección si la encontramos bien, pero ¿por qué no nos permite orar por ella? Denos el nombre de esa señora y vamos a comenzar a orar. Porque Dios puede salvarla, o sea, soso, de esa enfermedad. Pero hablamos en fe de ahora o podemos hablar en esperanza. Dios le va a sanar, porque es que Dios lo dijo, que su Hijo Jesús llevó en él toda enfermedad. ¿Por qué no nos sanamos? ¿Por qué no lo digo por ti, lo digo también por mí? Pues porque dudamos, dudamos. Y Santiago dice, mire, el que duda no va a recibir. Y yo sé, mire, yo voy a decir algo que pronto a muchos no les va a gustar, pero eso es chévere porque usted puede investigar en la Biblia. Uno dice, uno acostumbra a decir esto mal empleado por el contexto. Pues, si no me sano lo que Dios quiera.
¿Sabe qué está diciendo? Que Dios no te quiere lo suficiente para sanarte y que Él de pronto no es como un Dios serio que dijo sano, pero hay veces no sano. Está diciendo yo hay veces salvo, pero hay veces no salvo. Estás diciéndole que Él te va a sanar si depende el estado de ánimo de Dios o depende si tú te portas bien o mal. O sea que estás insultando a Dios. Estamos insultando. Pues yo también lo hago. Entonces, no. Si Dios dijo que Él no miente, es porque no miente. Y Él prometió que Él salvaría a su pueblo, que Él salvaría a sus hijos. Y salvar, ahora entendemos, sanaría. Que Él daría provisión, que Él daría libertad, o sea, nos liberaría. O sea, salvar es cuando una persona es liberada de un demonio, fue salva, no de la vida eterna, fue salva de esa opresión, fue salva de ese dominio que tenían sobre cierta área de su vida, un vicio, ¿cierto? Una área que tenía poseída. Entonces la palabra esperanza, o sea, esa palabra salvación, vida eterna por gracia, salvación para el día a día y salvación lo que vendrá. ¿Sí? ¿Sí capta esas tres pisos? Salvación, soso, vida eterna. Soso, día a día. Y soso, lo que va a pasar en el futuro. Lo que va a pasar con tus hijos. No, pero ese muchacho, no, yo no veo, ay, no, yo no veo esperanza. Ay, ojalá Diosito quiera. ¿Cómo así? O sea, que Dios también puede querer que su hijo sea malo y que sea para el infierno y que se enferme. No, nunca, jamás de Dios usted puede pensar que Dios quisiera o pensaría algo así de tu hijo. Él anhela lo mejor para tu hijo, él anhela. Por eso tu palabra de esperanza, o sea, de soso, de salvación futura para tu hijo, para tu esposo, para tu papá, para el que sea, es una certeza, una certeza. Es algo seguro, seguro. Mi esperanza no está basada en la suerte. Mi esperanza está basada en una verdad, en una persona que me hizo una promesa. Entonces, tu fe y esperanza, que quiere decir futuro, está bien cimentada. Entonces, tú debes tener esperanza. Él desea que tú tengas una confianza muy expectativa de cosas buenas. ¿Por qué tenemos que esperar de Dios cosas malas? Cuéntenme. ¿Por qué tenemos que esperar de Dios que se muera, que se enferme, que quiebre? ¿Por qué? Porque es más fácil tener esa esperanza de Dios, que es un insulto, ya lo estoy explicando, que ¿por qué no decir, tengo la esperanza firme de que Dios lo va a sanar, de que Dios va a restaurar ese hogar, de que ese divorcio no se va a dar? Yo tengo la esperanza de que eso va a cambiar, de que ese hijo va a ser transformado, de que esa hija va a ser transformada, de que ese padre va a ser... Yo tengo la esperanza de que van a salir de la quiebra. Yo tengo la esperanza de que ese cáncer va a desaparecer. Yo tengo la esperanza, pero no es que yo tengo la esperanza, ojalá que Dios quiera eso. Wow, eso es un insulto para Dios, es una cachetada a Dios. Recuerde esto, de Dios no puede venir nada malo. Santiago lo dice también. Entonces tu esperanza tiene que estar cimentada en una verdad. Esa verdad se vuelve fe. Por eso les digo que nuestra fe no es vana, como dice la Biblia. Nuestra fe es certera, nuestra fe es sí o sí. Porque, porque yo no estoy diciendo que va a suceder algo que Dios no dijo. Yo estoy diciendo que va a suceder algo que Dios dijo y prometió. Mire, cuando tú dices, pues si es la voluntad de Dios que se haga, está diciendo, yo creo es en la suerte de Dios. O sea, sí. No, no. Usted dijo Jesús, ¿qué le dijo cuando una mujer fue y le tocó el manto? ¿Se acuerdan? Esa historia es muy linda. Entonces dijo, poder salió de mí. ¿Qué activó el poder que salió de Jesús? ¿Qué activó ese poder? Ah, muy bien. La fe
de esa mujer que tenía un flujo de sangre. No fue que Jesús quiso. ¿Usted cree que Jesús quería? No, él quiere hacer el bien. Pero alguien tuvo que activar eso. ¿Quién lo activó? Ella cuando lo tomó, ella lo había visto hacer milagros, sanar enfermos, leprosos, ciegos, cojos, mudos, y había oído hablar de que él lo hacía por amor, que no importaba si usted se portaba bien o mal. ¿Usted cree que esa mujer merecía ser sana ese flujo de sangre según la ley? No, merecía morir a piedra por haber tocado a un rabino, a un rabit, a un maestro. No podía. Y entonces, cuando sale poder de él, ¿quién me tocó? Poder salió de mí. Y ella se asustó. Y dice, maestro, ¿usted cómo viene a decir que quién lo tocó? Todo el mundo lo empuja. Todo el mundo me toca, pero ninguno me tocó con fe. Solo uno me tocó con fe. Porque yo sentí, o sea que usted, cuando Dios lo usa para sanar personas, usted siente que el poder sale. Ahí dice, poder salió de mí. Y la chica dice, fui yo. Y le cuenta. Entonces, el Señor dice, wow, qué fe la tuya. ¿Recuerdan otro caso? Del centurión? ¿Recuerdas que tenía la hija que estaba muriendo, o estaba muerta, algo así? Y él le dijo, Señor, mi hija está padeciendo y está casi muerta, ¿qué hacemos? Entonces el Señor le dijo, fue cuando vino la muchacha y lo tocó. Y entonces dijo, no, pues tranquilo, ya vamos. Pues dijo, no, vea, Señor, ¿sabe qué? Una palabra tuya bastará para que mi hija sane, porque yo soy hombre de autoridad. Y aquí viene otra cosa. Una persona que se somete a su jefe, a su pastor, pues es una persona que también se le van a someter. Una persona que no se somete al pastor, que no se somete a la autoridad, pues nadie se le va a someter. Eso es una siembra y cosecha. Y Jesús le dice, wow, yo nunca he visto tanta fe en alguien. Hágase como has dicho. Ah, ¿por qué? Pues porque este hombre activó la fe. Entonces, él no lo hizo, vea que solo tocar la fe, o sea, él hubiera dicho, no, Señor, si tú quieres, si tú deseas, hágase como... No, fue la fe de él. ¿Qué es lo que va a hacer que suceda lo que Dios quiere que siempre suceda? Tu fe, tu fe. Pero la fe que duda no es fe. La fe que duda es suerte. Y la suerte es para el mundo, no es para los hijos de Dios. Entonces mire cómo el Señor nos está hablando acá de la palabra soso, o la palabra salvar, o la palabra Yeshua en hebreo, que es no solamente es para salvar de la vida eterna, de la muerte eterna, perdón, sino para salvar el día a día, pero también para salvarte en el futuro, lo que vendrá en el futuro. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, cuando las personas preguntan, ¿cómo será, cómo será la semana cómo será, por ejemplo, Pastor Aymael, cómo va a ser su semana? ¿Cómo va a ser? ¿Yo qué le va a responder? No, pues lo que Dios quiera, pues vamos a ver si Dios nos provee para la papita y ahí. No, yo le digo, esta semana, vea, la mejor. Esta semana Dios va a traer bendición, Dios nos va a cuidar, Dios va a... ¡Ah! ¿Por qué? Porque yo ya creo lo que Jesús dijo acá. No necesito ser profeta. No necesito tener el don profético. Yo solamente necesito creer lo que Jesús dijo. En mi nombre, ¿cierto? Echarán, sanarán. Yo estoy aquí para darles vida y vida en abundancia. Pidan y se les dará, ¿cierto? Aún cosas mayores harán. Todo eso lo dice ahí. Entonces usted tiene que leerlo y creerlo. ¿Y por qué tiene que creerlo? Porque lo dijo nada menos y nada más que el dueño del universo, el creador de los cielos y la tierra, el que lo hizo a usted y a mí. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, mirar con esa esperanza. Entonces, para mí, o cuando a usted le pregunten, bueno, ¿y usted cómo cree que con esta pandemia, usted qué cree cómo será la... ¿Usted qué le va a decir? Uy, no, pues la verdad es que yo lo veo difícil porque como veo las cosas y como, no, esto va a ser... Eso lo diría alguien del mundo y que no cree en Jesucristo y que no le cree a Jesucristo. Pero si usted es un cristiano, cree a Jesús, usted dice, ¿cómo va a ser? ¡Ja! Esto va a ser una bendición, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia.
Porque donde hubo inmundicia viene ahora santidad. Porque donde hubo escasez vendrá abundancia, donde hubo enfermedad vendrá sanidad. Eso lo dice el Señor. Entonces, ¿y usted por qué cree eso? Porque eso lo dijo Jesús, eso lo dijo Dios. Entonces, mire cómo cambia tu vida. De tu palabra no puede salir nada que Jesús no haya dicho. Jesús dijo al cojito, ay, yo no sé si de pronto lo sano, no hay, es que no, me siento como triste. Y con esta situación y con el César y allá, no, estos judíos y toda esta vaina. No. Es más, recuerda cuando Jesús sanó los sábados, el Shabbat. ¿Qué hacía el Señor? Él vio que toda la gente importante se puso brava, disgustada con él. Él hubiera podido decirle al mochito, hubiera podido decirle al sordo y al mudo, decirle, ¿sabe qué? Veámonos allí detrás de la iglesia, yo lo espero en mi casa, tranquilo, para que esta gente es que friega mucho y son muy cansones y van a criticar, y van a criticarme. Entonces, más bien camine Lozano allá atrás. No, él enfrentó, él se enfrentó ¿a qué? A una mentira, porque recuerde que los fariseos querían robarle la fe a las personas que están ahí. Recuerde que sin fe es imposible agradar. Entonces la palabra salvar se activa por la fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el meditar en la palabra, leer la palabra. Ahí viene la fe. ¿Cómo la ven? Wow, eso está bien especial. ¿Quiere decir esto que no vamos a tener problemas? No, no estoy diciendo eso, ni la Biblia dice eso. Por el contrario, la Biblia dice, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones, problemas, situaciones difíciles. Eso dice la Biblia. Que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. O sea, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener escasez, vamos a tener peleas con los vecinos, vamos a tener eso, o sea, van a pelear con nosotros más bien. Ahora, ¿eso impide que yo tenga fe o que tenga esperanza o que crea que la salvación de Dios no viene? No, precisamente la salvación de Dios viene en el segundo piso, que es el día a día, porque hay problemas, porque hay dificultades, porque hay divorcios, porque hay peleas, porque hay escasez, porque me echaron del trabajo. Pues por eso viene la palabra salvación, porque vamos a tener que aflicciones. Pero ¿qué dice el Señor? Eso si quiere usted está en Juan 6:16. Juan 16:33. Y miremos el contexto y verá lo chévere que es eso. En el mundo tendréis que aflicción. 16:33. 31. Por fin creen, le está diciendo, oye, por fin tienen fe. Preguntó Jesús, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Ya lo sabía el Señor. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todas estas cosas anteriormente para que en mí tengan paz. ¿Para que en mí tengan qué? Paz, salvación, tengan paz, tengan salvación. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, muchas dificultades y tristezas, pero anímense, estén contentos, anímense. ¿Sabe por qué? Porque yo he vencido al mundo. Jesús ya lo hizo por ti y lo hizo por mí, frescos. Van a tener aflicción, pero esas aflicciones yo ya las viví. Yo les voy a decir cómo salir de esas. Los voy a salvar de esas dificultades, de esas decepciones, de esas tristezas. Los voy a salvar de esas pruebas. O sea, yo voy a estar contigo allí en la prueba para darlo a entender mejor. Entonces, esas dificultades, esas pruebas, esas adversidades, como lo dice la Reina Valera, tú las vas a llamar, ojo con esto que es la clave de todo, las vas a llamar experiencias. ¿Cómo las vas a llamar? Alguien que me escriba y todos escriban ahí en comentario. ¿Las vas a llamar qué? Enfermedad, ¿cómo la vas a llamar? Experiencia de enfermedad.
pelea con un familiar, con su mujer, con su esposo, una experiencia de discusión. ¿Qué más? Experiencia de escasez. ¿Cómo la vas a llamar? Experiencia de dolor. Eso es lo que le vas a llamar. O sea que esas dificultades, esas situaciones dolorosas, las vamos a llamar como experiencias, experiencias. Entonces tú vas a decir, no, es que no vas a decir, ay, yo tuve una situación tan difícil, el Señor me permitió una prueba tan dura, yo no sé si es que el Señor se olvidó de mí. Eso sí, habla de los cristianos, qué triste, ¿no? Usted va a decir, no, Dios me permitió una experiencia maravillosa de escasez. ¡Guau! ¿Pero qué? Porque crecí en fe, crecí en conocerlo a Él, conocí a mis verdaderos amigos, conocí realmente las personas que me amaban y no, conocí quién era el que realmente estaba conmigo y quién no. Una experiencia. No, hermano, es que imagínese, yo perdí el trabajo y esas pruebas que me puso Dios y luego no, yo quedé en la calle y no me dejó mi mujer. Entonces tú vas a decir, ahora como dicen cristianos, no, hermano, yo pasé por una experiencia maravillosa. El Señor me cambió de trabajo y mi mujer quería cambiarme por otro, pero no. Dios esa experiencia la usó para unirnos más y ahora somos más fuertes, más unidos y nos amamos más. ¡Wow! ¿Cómo cambia? Entonces, gracias a Amandita, gracias ahí a Rochi. Entonces, gracias por colocar que esto es una experiencia. He pasado por experiencias. O sea, alguien te humilló, te echó, te pisoteó, abusó de ti y hasta de pronto violó. Entonces, sí, yo pasé por una experiencia maravillosa, pero dolorosa y muy triste, pero fue una experiencia. Y ¿sabe por qué se llama experiencia? Porque aprendiste. ¿Y qué aprendió? Fe, confianza en el Señor, amarlo a Él y aprender de que Él me ama a mí, así me porte mal o me porte bien, Él me amará siempre. Eso es, entonces pasamos por una ¿qué? Experiencia. Entonces, claro que en el mundo vamos a tener ¿qué? Eso, no le llame dificultades, ni problemas, ni nada, experiencias. Tú y yo vamos a tener experiencias, pero tranquilos, porque Jesucristo ya venció por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Entonces, recuerda, la esperanza que nos muestra la Biblia no se obtiene, o no, sí, no la podría obtener, pero, pero esa esperanza es la que espero con fe, con certeza. No es una esperanza, ay, ojalá me vaya bien, ay, ojalá Dios me ayude. ¿Qué es eso? Ese es el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué activa el poder de Dios? La fe tuya. Dios siempre quiere bendecirte. Dios tiene para ti todo lo del día, ya tiene los regalos del día. ¿Qué necesita para que caigan en tu casa, para que caigan en tus manos? Fe, pedirlos, decirle al Señor. ¿Y por qué no dice? Necesito hoy tener la experiencia maravillosa de la provisión tuya, que me salves y me proveas, que me salves, ¿cierto? Eso es, entonces tú puedes hablar eso. Eso lo podemos hablar. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor. Entonces, nuestra esperanza no está cimentada no solamente en el conocimiento. Usted puede tener acá todo eso que le estoy hablando. No sirve. Hasta que eso usted lo ponga en una persona que se llama Jesús. Tu esperanza no está en lo que diga la Biblia, está en que la pongas en Cristo. La Biblia es solamente para confirmarte, pero realmente tienes que poner tu esperanza en Cristo, tu fe en Cristo es en Él. Él es la gracia, Jesús es el Salvador, el que te va a salvar. No es por ponerla acá en esta, usted no reclame esa promesa. No, usted póngala en Cristo porque esa ya es tuya. Yo no puedo reclamar algo si no lo hago de la manera correcta. Para yo reclamar una promesa, tengo que simplemente ir al dueño de la promesa, que es Jesús. Entonces, tu esperanza y todo tiene que estar en el Señor.
es en el Señor. Entonces, mire, porque estamos en Cristo, Dios te ve en toda la belleza de Jesús, en toda la gloria de Cristo, en toda la grandeza de Cristo, en toda la hermosura de ese Hijo. Cada vez que Él te ve, está viendo la hermosura de Jesús, la gloria de Jesús, está viendo a su hermoso Hijo, no a ti. Pues, sabe que eres tú, pero cuando ve tu corazón, Él ve es a Cristo, porque la sangre de Cristo te cubre de todo pecado. Entonces, ahora que ya sabes que Él no está viendo nada malo en ti, tú puedes pedir con confianza, con fe, con seguridad, con certeza, porque no depende de cómo te comportes, depende de cómo se comportó Jesús. Y cuando tú sabes que Jesús lo hizo todo por ti, digámoslo así, automáticamente tú cambias, tú quieres hacer lo bueno, tú quieres agradarle a Dios, tú quieres ayudar a la gente, pero ya no para que te vaya bien, porque ya eres bendecido, ya eres bendecida. ¿Entiende o no esa partecita? Entonces, aseguremos nuestra salvación con la primera palabra de salvación, soso, que es para vida eterna, que es recibiendo a Jesús en nuestro corazón por fe, creer todo lo que Él hizo. Lo segundo, salvarte del día a día, de la enfermedad, de la escasez, de las peleas. Eso es salvarte, salvarte. Y la tercera palabra salvación es la esperanza de que te va a salvar a futuro, ese soso futuro. Entonces, mire qué lindo toda esta parte del buen entender de la palabra. Entonces, la palabra salvación, ya sabemos en hebreo, Yeshua, por eso Jesús es Salvador. La palabra Josué también viene del hebreo Yeshua y por eso se pronuncia parecido a Jesús. Y la palabra en griego, que es sozo, sotso, y esa palabra entonces se usa de acuerdo al contexto. Si está hablando de algo del día a día, si está hablando algo de lo que pasará en el futuro, o si está hablando de la salvación eterna. Entonces, esa es la parte que quería, que hay mucho más para hablar de esto, pero el Espíritu Santo nos revela en cada situación. Por eso tú tienes que aprender a leer el texto todo completo, el capítulo completo, preferiblemente el libro, y luego mirar todo lo que es el versículo para poderlo entender. Y ya sabes que de acuerdo a ese contexto tú tienes que identificar la palabra salvar o salvación, pero de acuerdo al contexto. No siempre va a querer decir lo mismo. Por eso se llama interpretación. No es transliteración, sino interpretar. Interpretar quiere decir que tengo que mirar el contexto de a quién se. Por ejemplo, cuando Jesús se dirige a los fariseos, usted tiene que entender que lo que está hablando es a personas que saben de leyes, que son religiosos y que respetan la ley, que se cuidan de pecar. Él les está hablando así. Cuando se habla a sus discípulos, les habla de otra manera. Y cuando le habla al pueblo, le habla de otra manera. Entonces usted tiene que identificar a quién le está hablando. Y de acuerdo a eso puede entender, porque no es lo mismo hablarle a un letrado, a un ilustrado, a una persona que conoce de leyes, a hablarle a una persona que no conoce de leyes. Entonces eso cambia. Entonces mire la palabra salvar. Y vamos a seguir hablando seguramente durante toda la vida de eso, ¿cierto? La palabra salvación, salvar, sozo en griego, Yeshua en hebreo. Salvador, salvar. ¿Cómo la ve? Tremendo, ¿no? Eso es lo que quiere decir el Señor en el contexto de todo. Cuando tú lees Efesios 6, 17, vas a hablar del yelmo de la salvación, el casco de la salvación, y eso nos lleva a entender que es para salvarte el día a día. El día de la esperanza, porque el Señor nos salvará en el futuro, pero no es la salvación de la vida eterna, sino es que nos salvará de la catástrofe, de las guerras, de las hambres, de las hambrunas, de todo el castigo que vendrá para el mundo. Nos va a salvar para que nosotros, derechito al cielo. ¿Cómo la ven?